vamos a empezar puntuales, así podemos no tener que ir luego corriendo por falta de tiempo. Empezamos nuestra segunda sesión de esta jornada de hoy, en la que, como ya habíamos dicho, nos estamos centrando en el arte, en la pintura y en el reflejo de esa imagen más allá de las palabras. En esta ocasión nos acompaña Isabel Solá Márquez. Ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, artista visual, profesora e investigadora de la Facultad de Bellas Artes, miembro del grupo de investigación Análisis y Estudios Científicos de la Dinámica en el Dibujo y participa en el proyecto de investigación estatal Visualect del Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha desempeñado el cargo de directora de Departamento de Dibujo en los últimos 4 años y ha recibido numerosos premios, de los que os cito algunos: Premio Real Maestranza de Caballería y Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente de su promoción, primer Premio de Pintura de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, primer Premio en el Certamen Nacional de Pintura Fundación Cirugía Española, Premio de la Junta de Andalucía, Certamen Nacional becada por asistencia a la Feria Internacional del Arte Great Gulf Coast Art Festival de Pensacola, en Florida. Ha participado en la Bienal Internacional InterBIFEP 2011 y 2018 y así una larga lista de otros premios y menciones. Ha realizado estancias internacionales en Florencia, en el Museo Uffizi, y ha expuesto individualmente en la Galería Orí, aquí en Sevilla, en la Casa de la Provincia y en Alfama, en Madrid, además de haber participado en 70 exposiciones colectivas, tanto nacionales como internacionales. El título de su presentación de hoy, La palabra y la imagen en el reflejo e identidad del artista, va a seguir ahondando sobre este tema en el que hoy nos estamos moviendo, ese reflejo del yo en la pintura y en la imagen, y lo va a hacer pues desde la perspectiva además de la artista, que además es pintora. Por tanto, muchísimas gracias, Isabel, por haber aceptado la invitación al curso de otoño. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias por esta invitación. Sí, buenas tardes. Quisiera dar las gracias también por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí para impartir esta conferencia, que significa también a nivel personal algo bastante, me acerco de una manera muy sentida, emocional, desde mi propio trabajo, desde mi propia profesión y desde mi propio punto de vista. Y me gustaría pues aportar a esa visión del autorretrato y el reflejo de la identidad, de la personalidad del artista, pues una visión basada no solo en un recorrido a través del retrato de manera muy breve a lo largo de la historia, sino centrándome en algunos personajes que para mí me parecen esenciales para entender el papel que adopta el artista a la hora de reflejar su identidad en su propia obra. En principio, pues me gustaría destacar 3 vertientes en las que podríamos significar o reflejar esa imagen, ese sentimiento y esa psicología del artista, que es a través de la propia función que va adoptando el retrato a lo largo de la historia. En principio sabemos que el retrato simplemente pues aparece como, el autorretrato en concreto aparece como una forma del artista de reflejar o de declarar su autoría en la obra, y a veces pues aparece simplemente representado como un personaje dentro de la misma escena, que discretamente pues está representado en algún ángulo o detrás de algún otro personaje. Los benefactores, aquellas personas que financian una determinada obra, también aparecen presentes entre esos personajes en ese tipo de obra, en las que todavía no se define el autorretrato de una manera autónoma. Después, otra de las líneas de reflexión o de estudio que me gustaría, sobre las que me gustaría hablar sería la personalidad a través del gesto, la expresión y el discurso del artista. No solo podemos ver la personalidad del artista
en el modo en que se presenta su propia imagen a los demás, sino que también podemos reconocerlo en su propio gesto, en su pincelada, en su grafía, en la forma de materializar sus ideas sobre el plano de representación, en cómo piensa y cómo transmite esos pensamientos a través de ese reflejo sobre el lienzo o sobre otro tipo de soportes en las distintas artes. Y sobre todo también su discurso, qué es lo que piensa acerca de la vida, sus experiencias vitales, sus ideas sobre estética en el arte. Y finalmente, pues me interesa destacar, que por eso aparece en el título de esta presentación, la palabra, los escritos, que no solo nos han llegado a través de la mano de los artistas, sino también de sus contemporáneos, cuando han determinado obras o han escrito obras referidas a sus propias vidas o anécdotas que han podido vivir y diálogos que han podido mantener de primera mano. En principio, pues, dentro de la parte visual, en ese recorrido visual del autorretrato, me gustaría reflexionar acerca del rostro como el espejo del alma, hablar del perfil psicológico, de las ideas del artista mediante el análisis visual de su obra, del modo en que se representa y sus intenciones a través del uso de la imagen y sus códigos, el estudio del lenguaje visual y el conocimiento de las estrategias narrativas para realizar una lectura que permita entender de una forma completa la personalidad del artista. En esta faceta, quizá esta faceta se vuelve más compleja porque requiere también un conocimiento de la sintaxis de la imagen, del lenguaje visual, de las propias técnicas y procedimientos que algunas veces, pues, en otras disciplinas, como la historia del arte, por ejemplo, no se conocen del mismo modo en que se pueden indagar en ellas a través de la propia experiencia del artista. Y aparte, como apoyo, pues, como decía, el análisis de los textos escritos por el propio artista o por otros autores que establecieron un diálogo directo con él, el uso del lenguaje verbal en anotaciones, estudios, reflexiones personales, manifiestos, diarios, memorias, composiciones poéticas, epistolarios, libros de artistas, statement, que es la forma actual de establecer la declaración de intenciones de los artistas, la comprensión más profunda de la intención del artista a través de esos textos, de su personalidad, de su pensamiento, sus preocupaciones estéticas y, sobre todo, también las influencias de su experiencia vital, de la cultura y la sociedad del momento en el que se desarrollan sus vidas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un supuesto autorretrato de Leonardo que, en definitiva, no se sabe a ciencia cierta si alguna vez se autorretrató. Sí es cierto que parece que los textos que describen un poco ciertas anécdotas en las que se vieron inmersos algunos personajes que visitaban su estudio, movidos por la curiosidad que provocaba ese artista multidisciplinar y tan polifacético. En las descripciones que hacen estos visitantes parecen hablar de una persona cuyo aspecto parece definir una edad mayor o más elevada de la que en realidad tenía. Y en algunas de estas representaciones, pues, aparece con ese rostro de anciano marcado por el tiempo, con gestos aductos y serio y profundo, que quizá en cierto modo está reflejando la propia personalidad de Leonardo, aunque a veces por algunos textos en los que veremos algún ejemplo, pues sale o aflora esa personalidad también irónica que en muchas situaciones pues da respuestas que crean ciertos giros humorísticos, que ya veremos que incluso han dado lugar a luego interpretaciones erróneas acerca de ciertos libros o textos que han sido publicados hablando sobre ciertos códices suyos, un códice en concreto,
que en realidad no existe, o al menos no se ha encontrado ningún documento que verifique que existe ese código, pero por el gusto y la afición de Leonardo por la cocina, pues parece ser que unos historiadores hicieron un juego con esa publicación a modo de broma, intentando reflejar la personalidad de Leonardo a través de esos textos, incluso utilizando imágenes o dibujos que en realidad no pertenecían a ese códice al cual se referían y que veremos más adelante cómo dieron lugar a bastante confusión, sobre todo hoy en día en las redes sociales y en Internet. Aquí tenemos una reflexión de Calvo Serrayer, en la que habla sobre autorretrato, expresando: en el autorretrato subyace siempre un componente psicológico. Los autorretratos poseen una belleza que no es la de la hermosura, sino la de la perspectiva y psicológica del retratado. Es una presentación de la personalidad y de la vanidad del individuo. Estas dos componentes me parecen esenciales para entender los diversos retratos o autorretratos que podemos encontrar a lo largo de la historia, porque además de ese componente psicológico que a veces es tan fuerte, ese conocimiento no solo a nivel fisonómico del propio rostro del artista a través de su visión en el espejo, sino de su propia personalidad, muchas veces esos propios rasgos se trasladan a retratos de otras personas, de manera que Gombrich estaba muy interesado en este tipo de cuestiones. Le interesaba mucho la percepción de la obra de arte, la percepción visual relacionada con la observación de la obra de arte, y analizó bastante esta cuestión en torno a la máscara y la cara, uno de los capítulos de su libro de Arte, Percepción y Realidad, titulado Arte, Percepción y Realidad, en el que pone de manifiesto cómo a veces pues, esos rasgos propios del artista aparecen también reflejados en aquellos personajes a los que retrata. Y habla también sobre la gran complejidad de la representación del rostro y la psicología del retratado en esos retratos. Bien, en ese recorrido inicial que me gustaría hacer sobre cómo surge ese género del autorretrato se manifiesta de manera autónoma en la pintura, pues tengo una serie de anotaciones acerca de cómo se va desarrollando la utilización del autorretrato como expresión personal del artista. En principio surge como un subgénero del retrato en Occidente, en el siglo XIV, para adquirir a finales del Renacimiento un gran vigor que coincide con las inquietudes humanistas. El interés por la naturaleza, el ser humano, la anatomía y la fisonomía empieza a provocar esa necesidad de determinar o tratar el retrato, el autorretrato, de manera autónoma y no como había aparecido anteriormente, simplemente como un reflejo del artista en la obra para declarar su autoría. Como decía, en la Edad Media el artista se incluye discretamente en la composición del cuadro, generalmente aparecía como un personaje más de la escena, situándose detrás de los protagonistas. Puede decirse que de una forma velada, es una forma velada de autorretrato que tiene como objeto únicamente esa declaración de autoría. Y a finales del Renacimiento y el Barroco, el pintor ya se representa a sí mismo realizando su trabajo en un gran cuadro. Su trabajo, el de pintar, como una manera de dignificar su profesión, de exaltar su genio, o como por ejemplo podemos observar en Las Meninas, obra de Velázquez, que haremos una reflexión sobre esa obra más adelante cuando vayamos proyectando las imágenes, porque me parece muy interesante, sobre todo como ejemplo dentro de una forma muy peculiar de autorretratarse y de involucrar también al propio espectador en la obra de una manera muy inteligente y casi como con un juego mental donde nos hace creer que lo imposible puede ser posible. Y veremos un poco qué cuestiones a nivel de percepción visual
intervienen en esa percepción. Entre los pintores, por poner algún ejemplo, que más se han autorrepresentado, destaca Durero, que además es uno de los primeros pintores que se pintó ya como protagonista absoluto del cuadro en 1497 y que está considerado uno de los primeros autorretratos formales. Entre sus autorretratos sobresalen el que hizo a la edad de 13 años, en 1484, y sus 50 obras a lo largo de... y el autorretrato desnudo, que es un retrato muy peculiar que no vuelve a repetirse más hasta el siglo XIX, en el que se hace un autorretrato de figura completa desnudo, en torno a 1500-1505, y Rembrandt es otro ejemplo bastante claro de que se pintó a sí mismo en más de 50 obras a lo largo de su vida. En el siglo XIX, uno de los artistas que más se tomó como modelo fue Vincent van Gogh, que hizo 43 autorretratos durante 10 años. En el siglo XX, a Egon Schiele, su propia imagen le atrae tanto que la presenta independientemente de cualquier elemento que pueda perturbar la visión de su propia imagen y eliminando cualquier elemento en el fondo. Frida Kahlo, en sus autorretratos, expresó con una gran maestría en el retrato psicológico de su mundo interior, sus sentimientos. Ella misma explicaba que se pintaba tanto a sí misma, expresaba porque estoy gran parte de mi tiempo sola y porque soy la persona a la que mejor conozco. Sobre esta reflexión incluso ella negaba que su pintura fuera surrealista, porque en realidad lo que expresaba es que ella lo que quería reflejar era su propia vida, manifestándola de forma metafórica a través de las imágenes que están presentes en su obra. Lo que condicionó realmente ese interés por el autorretrato, o lo que hizo que evolucionara y empezara a desarrollarse con más fuerza en la pintura, pues es el uso de nuevos materiales y nuevas técnicas. El autorretrato le permite al autor experimentar con esas nuevas técnicas y materiales, las nuevas formas de tratar la luz, el color y el espacio, la mejora del espejo, que extiende su uso, y en 1516 ya comenzaron a producirse espejos similares a los modernos, en Murano. Es muy importante, sobre todo para el autorretrato, tener una imagen que presente cierta facilidad a la hora de ser representada, para poder en esa fase de observación transcribir esos datos visuales a la representación, porque anteriormente los espejos convexos pues presentan bastante dificultad a la hora de representar la imagen. El interés también cultural en la psique de la persona representada y en concreto del propio artista, que se asumió durante el siglo XVI con connotaciones de naturaleza pseudocientífica, como las teorías de la fisonomía elaboradas por Giampaolo Lomaso, el análisis de los rasgos permanentes del rostro. Es muy curioso en estos estudios cómo se habla de esa teoría o de naturaleza pseudocientífica, porque lo que se hacía en realidad pues era comparar los rasgos fisonómicos o rasgos permanentes del rostro y buscar similitudes, por ejemplo, como vemos en la imagen que aquí aparece de ese libro de la que presenta las teorías de la fisonomía, de Giampaolo Lomaso. Pues se presenta una comparación del rostro, se presentan las similitudes con rostros de animales, y de esa manera pues se pretende explicar el carácter del personaje. Hay una intención de explicar la personalidad o el carácter de un individuo a través de esos rasgos permanentes del rostro. No sería hasta más adelante, cuando se empiezan a hacer estudios, bastante más adelante, ya en el siglo XIX, cuando se empiezan a hacer estudios más rigurosos, incluso ya en el siglo XX también, acerca de la expresión facial y cómo se manifiestan esas emociones que se consideran universales, que no son aprendidas, sino que son innatas, a través de la expresión facial, hasta que no llegan los estudios de Ekman. Ahora veremos algunos ejemplos.
pues no se analiza esa parte de los rasgos dinámicos del rostro, que sí que es esencial a la hora de entender los gestos más habituales en una persona, que terminan dejando su huella en el rostro a lo largo del tiempo y que sí que van imprimiendo la propia personalidad a través de esas emociones en el rostro. Como decía, esos rasgos dinámicos no se estudian con rigor científico hasta el siglo XIX. Autores como Tonkin, Isar y Ekman constatan ese carácter innato de las acciones faciales, reflejo de las emociones. Y uno de los primeros experimentos, en anatomía resulta muy importante ese experimento porque es el momento en el que se puede diferenciar, se empiezan a diferenciar los músculos faciales, porque la complejidad de los músculos faciales es que, aunque nosotros podemos verlos en un manual de anatomía o en un atlas anatómico ya bastante bien diferenciados a nivel de dibujo, en esos dibujos científicos, es muy difícil diferenciarlos porque sus fibras están muy imbricadas, muy fusionadas unas con otras, y hasta que no se hace este experimento por parte de Duchenne, aplicando pequeñas descargas eléctricas en enfermos que tenían parálisis facial con electrodo, no se empiezan a diferenciar esos músculos y no se empieza a ver realmente qué función cumple la contracción de esos músculos en la actuación en distintas expresiones relacionadas con esas emociones universales. Para la anatomía y la representación del gesto facial, pues eso supone una aportación importantísima, porque permite estudiar de una manera mucho más profunda incluso ese mensaje que nos pueden transmitir los retratos a nivel emocional y a nivel también de lo que nos pueden expresar de esa personalidad del artista. Uno de los descubrimientos que se hace también a través de esos experimentos, cómo esos gestos que se producen en el rostro de una manera involuntaria son imposibles de controlar, hasta tal punto que luego en la psicología e incluso en la psiquiatría, para muchos análisis de pacientes, pues se llegan a utilizar esos atlas que Ekman diseña a través de fotografías de pequeñas acciones en las que analiza la región de los ojos, de la nariz y de la boca, y cómo cambian y se alteran sus posiciones cuando actúan esos músculos en las distintas expresiones, y las utiliza para formar a sus alumnos para que puedan distinguir en esas grabaciones de vídeo de los pacientes cuando se producen en algún momento, cuando el paciente intenta mentir o transmitir una emoción que no es real, cuando se detectan esas expresiones que llaman micromomentáneas, que se producen en momentos muy concretos y que solo pueden ser detectadas en algunos fotogramas, que son contradictorias con la expresión que realmente está manifestando el paciente, pero que sí son reales porque no pueden ser controladas de manera voluntaria por esos pacientes. En este momento, a partir del Renacimiento, pues ese nivel social del artista, que pasa a ser de ser considerado de la clase artesana, vinculada más a la aplicación de su trabajo manual y el conocimiento que esto implicaba, a la valoración de sus dones intelectuales, adquiriendo gran importancia y prestigio cultural. Esta defensa de la dignidad del trabajo del artista, elevándolo a la intelectualidad y apartándolo de esa parte manual, que yo por otra parte pienso que no es absolutamente acertado, porque también en esa cinética se imprime, y en esa parte manual de ejecución de la obra se imprime bastante la personalidad del artista, no solo a través del reflejo de sus ideas, pero sí es cierto que a partir de esa defensa de la profesión, la figura y el rostro del artista comienzan a despertar el interés de los representantes de la élite cultural de la época. Vasari escribió su vida de artista poniéndolo biográficamente como una secuencia de retratos. Lo que hace él es intentar reflejar la personalidad de esos artistas en una serie de relatos que muchas veces recoge ciertas anécdotas
Una que se pueden constatar y son demostrables y otras que por falta de coincidencia en ciertas fechas pues parece que no son del todo ciertas o exactas. Desde el punto de vista de la apariencia física y del carácter, pues se empieza a reflexionar mucho más acerca de las posibilidades que tiene ese retrato, autorretrato, ya de una manera más autónoma. Y aquí tenemos un fragmento de una de las obras muy emblemáticas de Van Eyck, que es el fragmento donde aparece el espejo con beso del cuadro El matrimonio Arnolfini. En este reflejo podemos ver al artista, como parece ser que se representa, y sirve también de inspiración al propio Velázquez, parece ser, cuando se plantea la posibilidad de hacer esa magnífica obra de las Meninas, que ha servido para determinar multitud o provocar multitud de reflexiones acerca del modo en que presentó su propio retrato en esa escena. Como decía, desde el siglo XIII las relaciones culturales y personales entre artistas e intelectuales se hicieron más frecuentes, como el caso de Simone Martini, que se hizo amigo de Petrarca. Comienzan a citarse en las obras literarias de la época. Cimabue y Giotto fueron mencionados en la Divina Comedia. Buffalmacco y Giotto aparecen también en el Decamerón. Muchos artistas tomaron prestigio en las artes liberales o ciencias. Piero della Francesca era un matemático de talento, Leon Battista Alberti fue un apreciado teórico, Leonardo da Vinci se convirtió en uno de los científicos más reconocidos y polifacéticos del momento. Y aquí vemos esta de la obra de Vasari, que recoge muchas de esas vidas, incluidas también, aunque hemos mencionado hasta el momento solo hombres, incluidas también algunas de las vidas de algunas pintoras que también fueron reconocidas en su momento, a pesar de que cuando fue pasando el tiempo, pues se fueron olvidándose su biografía y su producción artística, y hasta más adelante con la defensa del pensamiento feminista no son recuperadas y no se pone de nuevo de manifiesto la importancia que tuvieron también en su época, a pesar de las dificultades. Bien, aquí me gustaría detenerme también en un personaje que, si bien hemos visto la importancia que el autorretrato adquiere como género ya autónomo, con esa intención de reflejar la psicología, la personalidad del artista y de dignificar su propio trabajo, tenemos un artista emblemático sobre el cual se han escrito multitud de obras, y el que me gustaría presentar, sobre todo por el hecho de que su producción también escrita, aunque no está pensada como una biografía, ni como a veces sí, algunas como un tratado, en donde recoge sus experiencias y las indicaciones sobre cómo se debía desarrollar ciertos trabajos en la pintura, cómo se debía estudiar el claroscuro, cómo se debía representar el espacio, incluso muchas cuestiones que son muy novedosas, reflejadas por su continua inquietud por descubrir y hacerse preguntas acerca de cómo se producen ciertos efectos en la naturaleza y cómo los podemos representar a través del arte. Y me gustaría hablar de él porque, aún después de más de 500 años después de su muerte, pues todavía se siguen conservando 7.000 páginas de sus escritos, que es bastante llamativo, y parece ser que hay muchísimas más que se han podido extraviar y que no se han perdido por distintas circunstancias, pero a través de esas páginas yo creo que tenemos un retrato magnífico de Leonardo da Vinci, y más que incluso a través de su propia obra,
porque a pesar de que él está preocupado por muchas cuestiones, como la representación de la perspectiva aérea, el representar el aire a la hora de interpretar las figuras y la naturaleza, representar ese espacio que envuelve a los objetos y a los personajes que existen en sus obras, pero a pesar de eso, pues es en esos escritos donde se refleja mejor su forma de entender el mundo, sus inquietudes, sus reflexiones, sus curiosidades y todo lo que le mueve en definitiva a seguir indagando, ese perfeccionismo que a veces le dificulta terminar muchas obras y que por eso tenemos, por ese gran afán por recoger todas esas anotaciones diariamente y hacer esos estudios e invenciones de máquinas que luego más adelante pues, han servido de referencia para desarrollar de manera efectiva esos inventos, pues toda su personalidad y sus inquietudes aparecen más claramente reflejadas en esos textos que en su propia producción pictórica, que apenas pueden ser unas 17 obras las que se conservan y que aunque nos dicen bastante también de su personalidad, pero nos aportan mucho más sus textos, tanto los que él escribe como los que escriben otras personas, relatando anécdotas referidas a su propia vida y a su propia forma de plantear el desarrollo de sus obras artísticas. Aquí tenemos como dos personajes que van a ser fundamentales y que aparece en su propia pintura, en la pintura de Leonardo, pues está muy presente el reflejo de como este chico de 10 años al que él casi que adopta en su taller como ayudante, en principio para hacer los recados, sin mucha intención de que tenga un aprendizaje dentro del taller, pero que más adelante sí que va aprendiendo también dentro de su taller, y que aparece como reflejo opuesto a otro personaje del que también voy a hablar. En él se presenta pues, el lado más travieso y pícaro, a través de pone de manifiesto también la obra de Leonardo, el interés que presentaba por este chico. En la época pues, era común, parece que era también común tener esas relaciones con jóvenes de bella apariencia, que por lo abundante de ese tipo de relaciones en la época, pues incluso los gobernantes animan a los ciudadanos, a la población, a que denuncie esos hechos. Y aquí, aunque Leonardo da Vinci va a ser bastante discreto, sobre todo por un hecho que le sucede, que un anónimo le denuncia realmente lo acusa de estas prácticas homosexuales, no se sabe muy bien si llegó a cumplir alguna condena en la cárcel o simplemente pues, el hecho de que públicamente se manifieste esa denuncia, pues hace que él reflexione bastante acerca de esa cuestión. Y ahora hablaré de una cosa que a mí me parece muy inquietante en su obra de la Última Cena, que él intenta pues, ser bastante discreto acerca de ese tema. Este personaje, como decía, al que él llama Gian Giacomo Caprotti, que él llamara Salai, que quiere decir pequeño diablo, era un niño pobre que ingresó en el taller a los 10 años, en 1490. Entonces Leonardo tenía poco más de 30 años y inmediatamente empezó a ser reconocido o conocido como un pícaro. Mullin encontró en documentos frecuentes referencias a Salai robándole a Leonardo y a sus invitados o comiendo más de lo que su maestro pensaba que era respetable. Y era un joven muchacho de clase trabajadora, evidentemente muy difícil de manejar, pero que estuvo quedándose con Leonardo durante 25 años. En ese rostro que vemos, que saca un rasgo femenino, ese cabello que fascinaba a Leonardo, rizado y rubio, lo podemos ver constantemente en muchos dibujos. Parece ser que el ángel encarnato y el ángel encarnato y el San Juan Bautista, este fue el modelo que inspiró a Leonardo. E incluso yo me atrevería a decir que hay cierta
similitudes, aunque no se podría demostrar completamente, pero lo veremos ahora en la reflexión acerca de la última cena, con esa apariencia del discípulo amado, con esa apariencia femenina. Y por otra parte, pues tenemos a otro personaje que es primordial a la hora de preservar los textos de Leonardo y de poner orden a esas notas que en realidad no aparecían de la manera en que pues las podemos ver en los códices, sino que eran anotaciones así compulsivas, rápidas, que Leonardo hacía constantemente sobre diversos temas y que luego pues Francesco Melzi pues se ocupó de ordenar y agrupar para determinar esos códices de Leonardo, para darle forma a esos códices. En torno a 1505 pues entra en la vida de Leonardo y era, por el contrario a Asai, era de una noble familia milanesa y tuvo en el taller un papel más parecido al de un secretario privado. Afirmó Francesco Melzi: fue para mí el mejor de los padres. Mientras conserve un hálito de vida, en mi cuerpo sentiré la tristeza de su pérdida. Todos los días me dio prueba de sentir por mí el más apasionado e intenso afecto. Melzi correspondió con creces a ese afecto, pues fue el diligente guardián y editor de ese sinfín de escritos y dibujos que casi más que sus pinturas nos conducen directamente al corazón de la vida de Leonardo. Se abarrotan los testimonios fragmentarios de los trabajos de sus días, los secretos de sus sueños y el vuelo de su mente. Y aquí hago referencia a este comentario de Charles Nichols para destacar esta biografía de Leonardo, El vuelo de la mente, que a mí me parece también fascinante, en la que él recopila, intenta buscar el máximo de datos que den fe de esa personalidad del artista y de cómo la traslada a su propia obra y a esas invenciones constantes y esa inquietud constante de su espíritu inquieto y perfeccionista. Y por ofrecer un detalle el que decía que me parecía bastante curioso, es que tal es el intento de buscar el reflejo de Leonardo en esos textos tan codiciados. Uno de esos códices lo tiene Bill Gates, quizás el único que tiene mayor unidad de todos, el Leicester. En el caso de estos dos personajes, pues parecen representar de Leonardo como los dos extremos. Quizá sale ahí la parte más oscura, más profunda de Leonardo, más pasional, y aunque Leonardo pues la oculta y no la manifiesta de manera expresa al resto del mundo, y la otra parte del trabajo y la dedicación y la inquietud reflejada más en la figura de Francesco Melzi. Esos dos chicos, de esos dos personajes, esos dos jóvenes que fueron tan importantes en la vida de Leonardo. Y decía que incluso me parece curioso cómo se interpretan sus propios textos hasta el punto de que, entendiendo la propia personalidad de Leonardo, se llega a editar una obra. Aquí tengo el ejemplo, Notas de cocina, de Leonardo da Vinci, pensando en la inquietud que tiene Leonardo por la cocina, que en algún momento incluso llega a crear como una especie de taberna donde ofrece comida, porque parece que no tuvo, con uno de sus amigos, que no tuvo mucho éxito. Pero es curioso cómo este libro, cuando surge, como en su afán por describir de manera rigurosa o casi el origen de esos textos que parecen venir del Museo del Hermitage, de un códice que se llama el autor o los autores de este libro, Codex Romanov, que es una falsa invención. No parece ser que no se ha podido constatar que exista ese códex, pero el libro se llega a editar en un momento, incluso como una especie de broma, pero genera tal efecto, sobre todo en un momento en que ya el libro se publica anteriormente a esta biografía, pero es curioso como cuando surge toda la polémica en torno a la representación de María Magdalena que plantea Dan Brown en su
el Código da Vinci y luego llevado al cine, pues aparecen una serie de obras referidas a Leonardo, entre ellas esta biografía, y reaparece o se edita este libro, en el que a mí me parece muy divertida su lectura, porque en principio, aunque la persona que a mí me lo regaló me planteó sus grandes dudas acerca de la autenticidad de los textos que se plantean aquí en la introducción como el origen de esta edición, hay como una especie de relato donde se descubre el carácter de humor serio, como le llaman sus autores. Lo voy a pasar a leer un poco por tener idea de cómo se tergiversa un poco, aprovechando la descripción de esa personalidad de Leonardo, sus propias invenciones, la utilidad de sus propias invenciones. No ha de pellizcar ni golpear, son como recomendaciones que en el texto pues se están atribuyendo a Leonardo. No ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa, no ha de hacer ruidos de bufidos ni dar codazos, ni poner caras horribles, ni los ojos en blanco, ni escupir, ni prender fuego al compañero durante la comida, ni poner la cabeza sobre el plato, ni sentarse bajo la mesa. Estas son algunas de las pautas de conducta que apunta Leonardo en su Codex Romanov, descubierto en 1981. Un sacacorchos para zurdos, un gramófono fileteador de bacon, un cortador de berro gigante que por accidente mató a 16 servidores durante la demostración y que posteriormente utilizó Ludovico como arma de guerra. Infinitas curiosidades y deliciosas recetas medievales, una divertida guía para el rudo comensal y los cocineros de la corte. Ese es el texto que se pone como a modo de sinopsis o introducción, y que hace recordar, parece ser el libro, los textos lo compilan supuestamente, aunque, como decía, resulta que en realidad es como una broma, es un texto construido desde el punto de vista humorístico, y se habla que la compilación y edición es de Shellac y Jonathan Rowe, dos historiadores de arte que aprovechan para el Reino Unido, creo que llegan a presentarlo como el Día de los Inocentes, un poco como broma. Ellos piensan que va a ser muy evidente, que todo el mundo va a darse cuenta de que es una broma, pero pasaron años hasta que empezó a manifestarse de manera pública que realmente pues, era una invención de estos dos autores, basándose precisamente en la personalidad de Leonardo, que sí que aparece reflejada de manera más fidedigna en algunos de los textos que se aportan en esta obra, que sí es una obra bastante seria y documentada, el vuelo de la mente de Leonardo, el vuelo de la mente de Charles Nichols. Por dar algún dato que nos conecte con esa interpretación que hacen estos dos historiadores de la propia personalidad de Leonardo, pues aparece en una descripción de la relación del rostro de Judas en la última cena. Se menciona una anécdota que cuenta Vasari, en la que dice: según parece, el prior de Gracie siempre estaba instando a Leonardo para que se diera prisa en acabar la obra, hasta que un día, harto de las tácticas dilatorias del artista, fue a quejarse al duque. En respuesta, Leonardo le dijo a Ludovico que el problema era que aún no había dado con un rostro lo bastante perverso para representar a Judas, pero que si finalmente no lograba hallarlo, siempre le quedaba la opción de recurrir al rostro del desconsiderado e impaciente prior, para que sirviera de modelo. Y al oír aquello, el duque rompió a reír y el desdichado prior se retiró muy confundido y se dedicó a tosigar a los que trabajaban en el jardín. Esta anécdota que nos hace descubrir a veces ese tono irónico de Leonardo, pues esta y otras anécdotas similares son las que inspiran, digamos, esta interpretación humorística del personaje, de la personalidad de Leonardo. Por dar un dato, en realidad, respecto a la última cena, yo diría que esa reflexión que se hace acerca de si el personaje que aparece representado como la figura de el discípulo amado, San Juan, es María Magdalena. Creo que pueden existir dudas respecto a esa representación, porque en realidad no se
esa imagen no hace más que evocar la continua representación de su discípulo Salai por parte de Leonardo da Vinci, y es muy similar, y Leonardo se preocupa mucho de buscar, como hemos visto, incluso esa dificultad que le presenta encontrar un rostro adecuado para Judas, se preocupa mucho de buscar a personajes que para él reflejen la identidad de esos comensales que aparecen en la última cena. Sí es cierto que los primeros bocetos que hace de la obra, Leonardo presenta al San Juan recostado en el regazo de Jesús, haciendo referencia a la escritura, pero quizás intentando suscitar alguna controversia, porque directamente decide adoptar otra posición a la hora de reflejar a San Juan, pues simplemente lo representa así con rasgos muy bellos, que casi evocan esa feminidad en la que se intenta reconocer a María Magdalena, pero que yo creo que más bien representan como esa imagen, o esa imagen incluso propia del propio Leonardo de su discípulo amado, o de la persona a la que le guarda más afecto o cercanía. Y quisiera pasar por una artista que, como decía, su propia biografía, Artemisia Gentileschi, su propia biografía, bastante trágica porque sufrió una violación, a lo largo de la historia, pues es la que ha definido su propia obra, aunque en la época también los artistas hombres, masculinos, también recurren a estos temas, son temas recurrentes, incluso ella, su temática y la forma en que trabaja, pues recuerda a la obra de Caravaggio, que le influye de manera decisiva. Pero he traído estas dos versiones de Artemisia Gentileschi de la obra Judith decapitando a Holofernes, porque si bien se intenta destacar, digamos, que su obra está relacionada directamente con esa situación traumática, al haber vivido la violación de esa persona que su propio padre recibe en su casa como ayudante también, y que la acompaña cuando ella se queda en su aprendizaje dentro del hogar. Sí es cierto que esa experiencia traumática que a ella le hace vivir una situación muy humillante, porque en el juicio lo que en esa época se defendía no era el honor de la propia mujer por haber sido mancillada, sino simplemente el honor familiar. Y de hecho, pues en el juicio, a pesar de que se condena a su violador, a ella se la tortura con una serie de elementos que lo que hacen es dañarle, o de haber sido muy extrema esa tortura, le hubieran dañado las manos, porque se presionaba con una serie de cuerdas y palillos o varillas la falange en los dedos para que ella testificara, y eso la podría haber dañado y impedido que pudiera seguir trabajando en su verdadera vocación, y siendo una mujer bastante reconocida en la pintura en su momento, porque es la primera mujer que logra ingresar en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Y lo que vemos en estas dos imágenes es como ella tiene una inquietud constante, no ya por esa, digamos, de venganza que algunos describen, algunos historiadores, a través de su representación de su propio autorretrato en esta obra, o en el retrato de su violador, sino la reflexión acerca de la independencia y el poder y la fuerza de la mujer en esas situaciones bíblicas como heroína, y sobre todo su interés también por indagar, aprender, y su curiosidad que la lleva también en esa academia a poder aprender acerca de los estudios anatómicos que en el momento pues la hicieron o la llevaron a, de manera muy perfeccionista, intentar alterar ciertos detalles de la propia obra. Uno de esos detalles, que es el flujo de la sangre, que vemos en la diferencia entre la primera obra
que se hace en torno a 1612, 1613, y la otra versión que yace entre 1620 y 1621. La gran diferencia es la proyección de ese flujo de la sangre, que es muy diferente en esta imagen a como aparece aquí. Vemos la proyección de ese flujo sanguíneo, y que está basado en su inquietud por los estudios de Galileo Galilei, con el que se conoce que él se mantiene una correspondencia, le envía cartas, muy inquieta por su descubrimiento. Además se llegan a conocer y a ella le entusiasma pues, todos esos estudios que realiza Galileo, y a través de esas misivas pues algunas veces intenta a veces reclamar ciertos cobros o de algunas obras en las que Galileo también le ayuda, o simplemente pues hacerle ciertas consultas sobre ciertas cuestiones que le inquietan. Y está claro que ella debió conocer esas teorías y esos estudios de Galileo y otros estudios también anatómicos que antes de que fueran publicados a través de libros, de obras escritas, porque en el flujo de la sangre ella representa ese movimiento parabólico de la proyección de la sangre con esa forma parabólica, a diferencia de lo que aparece en la otra obra, y que está basado precisamente en esos estudios del movimiento de los objetos, del desplazamiento de los objetos que elabora Galileo Galilei. Llegamos a esta obra que, como decía, a mí me parece emblemática en cuanto a cómo Velázquez se representa a sí mismo y cómo juega con la percepción visual y con la idea de hacer que nos sumergirnos, hace que el espectador se sumerja en la propia escena. Por una parte, en un alarde de habilidad técnica en la que él pone de manifiesto cómo reconstruye un espacio a través de la perspectiva y a través del uso de la luz. Lo más llamativo es el cuadro que sirve de ejemplo normalmente cuando en Bellas Artes se habla de cómo interpretar el espacio, esa profundidad en la estancia. No está solo construida a través del uso de la perspectiva cónica, sino también por el uso de la luz. Lo que Velázquez utiliza o usa el traslapo, que lo que supone es la superposición de una figura donde ciertas zonas iluminadas están sobre las zonas oscuras de otras figuras que están detrás. Y con ese juego de luz y oscuridad que va planteando en los distintos personajes, luz, sombra, incluso vuelve a hacer el juego en el fondo, el personaje que se asoma y observa la estancia desde lejos, vuelve a hacer provocar un contraluz en esa zona del fondo, y nos crea como la fusión entre dos espacios, uno el que intenta representar el espacio real que él está representando, en el que nos sumerge, y yo creo que lo que intenta es darle como tanta naturalidad a la acción que casi parece como si estuviéramos pasando por la estancia y descubriéramos la escena real delante de nuestros ojos. Pero además de eso es que hace que esté presente también ese espacio real que está él representando, el que no aparece en la representación, pero que en realidad pareciera que fuera el motivo de que está representando él realmente en el lienzo, que no podemos ver, que está oculto, y él aparece observando acerca de la posibilidad de que esto sea una imagen especular, pensando que Velázquez, pues, si era diestro, pues aparece también pintando con la mano derecha, pero lo que sí nos ofrece es la imagen especular que tenemos al fondo, el espejo donde se están reflejando los reyes, que están fuera de la escena representada, que parecen ser lo que está representando Velázquez, pero que además, al sumergirnos a nosotros en la escena, nos hace partícipes de aquello que Velázquez está representando, con lo cual nos está haciendo un juego intelectual al construir su obra, en el que lo que pretende también es dignificar
la pintura, apartándolo un poco de lo manual en esa discusión continua desde el Renacimiento entre si era más intelectual la pintura o la escultura, que la escultura se decía requería más de la intervención manual. Incluso aquí Velázquez se presenta en esa acción de pintar, pero no pintando, sino observando, reflexionando, con lo cual le da una gran importancia a la mirada y a la construcción mental de la realidad que está observando. Y además nos hace a nosotros partícipes de esa escena colocándonos incluso en la posición de los reyes, porque nosotros, él crea un doble juego. Parece ser que a través de los estudios de perspectiva que se han hecho sobre la obra, el punto de fuga de la obra está en torno a esta zona donde está ese personaje que se asoma de forma curiosa, casi metafóricamente podría representarnos a nosotros, pasando delante de la escena, pero sin embargo él crea un efecto ilusorio en el que realmente a nosotros, si no analizáramos esa cuestión de la perspectiva, nos parecería estar más situados en esta posición, que es en realidad la posición que están adoptando los reyes. Los reyes están justo enfrente de este punto y Velázquez además los observa o parece observarlos, pero en realidad nos está observando a nosotros. Y ahí yo creo que lo verdaderamente interesante e inquietante es que Velázquez juega ya en esa obra, pienso, con la confusión que provoca la percepción visual a través de ciertas ilusiones ópticas. Hay eso que tanto entusiasmado a Gombrich y a la Gestalt a la hora de analizar cómo percibimos la representación artística, la interpretación de la realidad, pues está presente aquí en un juego visual que se refleja tanto en las miradas de los personajes que están conectando directamente con el espectador, donde se produce un diálogo directo en el que parece que además de sumergirnos en la escena por esa sensación de profundidad, también estamos como provocando, llamando la atención de esos personajes. Y incluso en la época y más adelante, en los estudios de percepción visual siempre ha resultado muy llamativo el hecho de que cuando se representaba un personaje mirando directamente a los ojos del espectador, pues aunque nos moviéramos, desplazáramos nuestro punto de vista, el personaje parecía recorrernos con la vista, parecía seguirnos con la vista. Y él utiliza ese juego doble y ambiguo en el que nos hace posible una realidad imposible. Reconstruye una escena, es capaz de colocar una serie de personajes coherentes con la interpretación de la perspectiva de ese espacio, la perspectiva lineal, recrea esa sensación de profundidad que nos hace partícipes de la escena, pero además nos está conectando también a nivel mental con la propia mirada, con la metáfora de ser los verdaderos protagonistas de la obra. Yo creo que esta reflexión, que quizás no se plantea directamente Velázquez, pero que sí otros artistas más adelante plantean, como por ejemplo Duchamp, de la importancia del espectador en la forma de percibir la obra, de hacer una lectura de la obra y de darle mayor importancia a una determinada obra de arte, pues se pone de manifiesto también aquí en ese juego visual que establece Velázquez, además de quizá casi como planteándonoslo como un enigma que a lo largo de los años pues ha provocado y ha suscitado bastantes estudios relacionados con esta magnífica obra. Y llegamos, me gustaría también poner un ejemplo de una artista como es Frida Kahlo, donde aparece presente esa, como mencionaba anteriormente, toda su tragedia personal en su obra. Es una manera quizás de descargar todo ese dolor, toda esa reflexión acerca de la experiencia personal a través de muchas veces imágenes metafóricas y otras veces que algunos casi conectaban con la idea de las imágenes de las obras surrealistas, pero que ella defiende que simplemente son metáforas y reflejos de sus propios sentimientos, de lo que ella experimenta en la vida por esas situaciones dolorosas, por el accidente que
la postra en la cama y que le hace sufrir bastante dolor. Y no solo por eso, sino también por las experiencias a nivel emocional que tiene con su marido, Diego Rivera, que le provocan a ella también todo ese imaginario que luego refleja en su propia obra. Me parece como un ejemplo emblemático a la hora de mostrar la propia autobiografía a través de la obra pictórica. Vemos como a veces ella pues utiliza elementos para generar esa sensación de dolor en el espectador, intentar transmitir lo que ella verdaderamente siente, y realmente pues es una de las artistas que creo que de manera más intensa ha reflejado esa propia biografía y su experiencia vital en su obra. Y simplemente por mencionar ya finalmente un recorrido por los escritos y el valor de esos escritos a la hora de interpretar la obra de distintos artistas, pues es necesario conocer las misivas, las cartas que Van Gogh envía a su hermano, en las que él hace reflexiones como la que aparece aquí en este pequeño párrafo. Dice: es necesario comprender bien cómo considero yo el arte para llegar a la verdad. Se necesita trabajar largo tiempo y mucho. Lo que yo quiero y a lo que aspiro es desesperadamente difícil y, sin embargo, no creo aspirar demasiado alto. Esos 20 años de correspondencia a su hermano da cuenta tanto de su autobiografía como de sus ideas estéticas. Esa forma tan personal de interpretar a través de la pintura de Van Gogh, que no está relacionada con su locura, ni simplemente es el modo en que él, a su forma personal intensa, intenta reflejar su concepto de realidad. Me decía incluso algún oftalmólogo que también hay ciertas medicaciones que provocan una visión del color de escenas reales parecida a lo que interpreta Van Gogh. No sabríamos si eso podría estar relacionado, pero en definitiva él, a través de esas cartas, pues pone de manifiesto de manera muy lúcida qué es lo que realmente quiere transmitir a través de esas pinturas. Otro de los escritos que me parece muy importante es el friso de la vida de Munch. He traído un pequeño fragmento de algunas de esas reflexiones de esos artistas. En esta reflexión, Munch dice: pintar estados de fuerte agitación meramente copiando la naturaleza o la naturaleza vista en un estado de fuerte agitación supone un esfuerzo terrible para los nervios. Absorber en pocas horas la naturaleza relativamente indiferente y después en esas pocas horas dejar que lo visto se filtre por las cámaras del ojo, del cerebro, de los nervios, del corazón. Dejar que arda en la pasión el horno del infierno del alma es extremadamente agresivo para los sistemas nerviosos. Esta recopilación de textos, bajo el título de su serie más célebre, en el que el pintor noruego se propuso plasmar desde una perspectiva universalista todos los aspectos de la vida humana, prestando especial atención a lo que tiene que ver con la muerte y con el amor, pues ponen de manifiesto también una vez más esas reflexiones que hace el artista acerca de lo que siente, lo que piensa y cómo esos pensamientos se reflejan en la forma en que construye su propia obra. Otro de los escritos que me parece relevante es el escrito y consideraciones sobre arte de Henri Matisse. Le expresa: en arte aquello que se puede decir con palabras no cuenta, y en esos textos pues nos transmite su noción del arte. No resumen esos textos esa noción del arte ni los motivos por el que decía Derain. Para él pintar un cuadro era como jugarse la vida, pero sí dejó caer algunas ideas en cartas personales. En esas cartas personales y conversaciones y varios discursos, los que pronuncia durante la inauguración de su museo, la ciudad donde había nacido, recopiló esos testimonios
Dominique Fourquet recopiló esos testimonios en un volumen que editó Paidós y que consigue hablarnos tanto de su personalidad como de su creación. En esos textos sí que verdaderamente Matisse expresa lo que siente y qué es lo que quiere transmitir a través de su obra. Y tenemos un personaje bastante significativo para el arte posmoderno y representa una ruptura con todo lo anterior, sobre todo por la reflexión que él hace acerca del espectador. Aquí tenemos cómo interviene el público en la definición o la elevación del artista y le aporta una significación distinta a la obra del artista. Él expresa: cuanto más vivo entre artistas, más convencido estoy de que se convierten en falsos desde el momento en que empiezan a tener el mínimo éxito. Y es que él niega el hecho de que la propia obra del artista sea a veces incluso relevante a la hora de tener una mayor proyección en el público, e intenta demostrar que es el público verdaderamente el que elige a los artistas y destaca sus obras. Y como a veces el azar que surge en la propia obra resulta más inquietante a la hora de construir su producción artística que el hecho de detenerse en esa faceta más constructiva, en donde está el presente el trabajo continuo, como en contraposición ofrecía Picasso, que expresaba que si las musas vienen que me encuentren trabajando, ¿no? Él destacaba esa labor, esa tarea de búsqueda continua, en contraposición a esta visión de Duchamp, que pretende demostrar que toda esa producción y ese intensa trabajo pues no tienen relevancia si no los destaca o si no lo entiende o si no los hace verdaderamente importantes el propio espectador. En esas 14 cartas privadas que aparecen en esa obra, Cartas sobre el arte de Marcel Duchamp, datadas entre 1916 y 1956, que componen ese libro, se la escribió a su hermana Suzanne Duchamp, a Catherine Dreyer, a Walter Pack, a André Breton, a Ansel Jean y Jean Crotty, al marchante Henry, Pierre Rocher, al escritor y fotógrafo Jean Suquet, y a la actriz Helen Freeman y al poeta y coleccionista Walter Arensberg. Pues en esa carta él pone de manifiesto muchas cuestiones referentes al mundo del arte, el coleccionismo, las galerías, los agentes que intervienen en el mercado del arte y cómo a veces el discurso del artista no cobra importancia hasta que realmente no interviene el espectador. Por hacer un recorrido ya breve por estas otras obras, Un si menor y un no mayor de George Grosz. Él dice: mi amargura era tanta que decidí dejarlo todo atrás y olvidarme de quién y qué había sido, ligado primero al dadaísmo y después a la nueva objetividad. Fue un pintor agitador que se sirvió de su arte como vía de escape, como arma ideológica, en las convulsas primeras décadas del siglo XX en Alemania, escapando del nazismo. Se asentó en Nueva York y allí escribía en 1946, cuando ya superaba los 60, sus memorias, Un si menor y un no mayor, que son publicadas en 2011. En su obra pues, podemos ver ese reflejo de esa tragedia, de sentirse perdido ante ese momento convulso de la Primera Guerra Mundial, y que manifiesta también no solo a través de esa obra, sino a través de la palabra. Yo creo que la palabra siempre está presente, incluso el propio Picasso también llega a hacer o a escribir poesía, en una manera de mitigar también ese sufrimiento, esa carga emocional que deja atrás. Y siempre el artista necesita de esa palabra para conectar también sus ideas personales. Conversaciones con Picasso, Brassai, es una obra también muy interesante para entender la obra no solo de Picasso, sino que en ella también hay referencias a Matisse, Camus, Sartre, Cousteau, Paul Éluard, Gala y Dalí.
Todos esos textos son interesantísimos a la hora de entender la personalidad del artista y lo que quiere expresar a través de su obra. Y aquí tenemos también un ejemplo de Destrucción del padre, reconstrucción del padre, de los escritos y entrevistas de Louise Bourgeois. Ella expresa: el arte es la experimentación, o más bien la reexperimentación del trauma. Ella intenta transmitir a través de su obra, o expresa esa vivencia del trauma a través de su obra, recurriendo a elementos que a veces son provocadores y llamativos y que no ocultan en absoluto esa situaciones traumáticas vividas por ella. Quizá desde la postura de la mujer, pues se siente rechazada por su propio padre, que es bastante mujeriego, y expresa que él está más atento a otras mujeres que a las propias mujeres que tiene presente en su familia. Bien, y con esta obra me gustaría simplemente, para finalizar, reflexionar acerca de la necesidad que a veces tiene el artista de recurrir a la palabra, no solo para expresar lo que siente, reflejar sus inquietudes, tomar anotaciones de ciertas observaciones cuando pasea o cuando está desarrollando una determinada actividad, sino también para reflexionar acerca de su propia existencia, de su propia vida, sus experiencias vitales, todo lo que le inquieta, analizar las emociones, las relaciones sociales, el mundo que le toca vivir. Incluso también la propia palabra como inspiración de su obra. Yo creo que también es esencial, porque muchos artistas también toman como referencia ciertos escritos, ciertos textos, como inspiración para sus obras, porque a veces la forma en que la palabra también describe metafóricamente y evoca esas imágenes casi de manera visual, pero construidas por la mente, es muy atractiva también para el artista, para hacer una recreación trasladada a su propio lenguaje. A mí siempre me ha fascinado el retrato por la posibilidad que aporta de reflejar la propia personalidad del artista y del personaje retratado, a veces con una cierta vanidad, con la intención de dejar constancia en la historia de su presencia, a veces dignificando su profesión, a veces simplemente como una forma de autorreflexión y descarga de sus miedos, de sus traumas, sus ansiedades, sus ilusiones, y otras veces pues representa una manera poética también de reflejar la propia existencia y la vida de una persona, su identidad y su experiencia vital en el mundo, en la cultura que le ha tocado vivir y en el entorno social que le ha tocado vivir. Y como decía un gran maestro al que admiro, ya fallecido, un gran dibujante y gran artista, don Francisco García Gómez, académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, todo el artista que se representa, y a veces lo añadía como en los títulos de sus obras, lo hace presentándose él mismo y sus circunstancias, todo lo que le rodea y todo lo que ha ido construyendo su propia vida y su experiencia, y que muchas veces es incontrolable y aparece de manera inconsciente en su obra a través de la pincelada, de la grafía. Yo algunas veces les comento a los alumnos, cuando en esa incesante búsqueda que existe hoy en día de la personalidad, lo que nos hace distintos, lo que nos hace innovadores, nos empuja a producir algo completamente nuevo. Pienso que eso es bastante complejo. Hoy en día tenemos una gran producción, una gran diversidad en la producción artística, pero sí lo que es verdaderamente genuino es la personalidad de cada uno de nosotros. Y esa personalidad está implícita en nuestras emociones, como la manifestamos a través del gesto, no solo cuando manifestamos esas sensaciones a nivel
de las expresiones faciales, sino también en nuestras propias pulsiones, en el dibujo, cuando se traza o se da una pincelada o se traza con el carboncillo, esa cinética, a mí me gusta destacarla bastante porque en la enseñanza del dibujo y de la pintura, pues a veces se ha dejado atrás, quizás más pendiente de otras cuestiones que pensamos que están más relacionadas con la intelectualidad, pero esa conexión de la que habla Leonardo también, de la mano con la mente, no es más que esa posibilidad de liberar a la mano de la esclavitud de la técnica, de no dominar la técnica, para poder hacer que surja esa grafía espontánea y personal, que es nuestra, inherente a nuestras propias emociones. Cuando escribimos, nuestra letra habla también de nuestra personalidad, de cómo sentimos, si somos enérgicos, si somos tímidos, si somos agresivos. Todas esas tensiones se manifiestan a través de ese lenguaje y en el arte pues están presentes y son las que definen también esa parte más difícil de explicar desde la historia del arte, que refleja la propia personalidad del artista. Pues nada más, quisiera agradecerle su presencia y si quieren hacer alguna pregunta o consultar, poner alguna cuestión, estaré encantada. La profesora Rojas Marcos, que está de moderadora. Pues bueno, si hay alguna pregunta tenemos todavía un tiempo hasta las 9 perfectamente. Sí, tenemos media hora si hubiera preguntas, dudas. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie se anima? Quizá una cuestión, no sé si desde el punto de vista de otras disciplinas pues puede resultar interesante alguna cuestión acerca de cuáles son las dificultades a la hora de plasmar la personalidad en un retrato. No sé si alguna de esas cuestiones pueden representar alguna curiosidad en algunos de los asistentes. Yo llego muy tarde, lamentablemente venía de clase, pero me pregunto, yo he visto que casi todos eran artistas, en fin, cuando yo llegué estaba hablando de Velázquez, ¿no? Y luego ha salido Duchamp, y luego, por ejemplo, Bourgeois. ¿Hay algún tipo de marca de género, no sé si lo has abordado, ¿hay algún tipo de marca de género, si es un artista masculino, femenino, se nota hay algún tipo de característica que tú hayas comprobado que, bueno, que realmente se pueda dar como firme o...? Yo eso lo que mencionaba con el ejemplo de Artemisia Gentileschi. Claro, ahí no estaba yo, lo siento. En algunos momentos pues se intenta describir la producción artística femenina con unos rasgos quizá diferentes a la masculina, y sin embargo hay ejemplos que a nivel histórico pues demuestran que las mujeres pintaban de una manera muy similar a los hombres, utilizaban temas muy similares. Quizá en el momento encuentran más dificultades a la hora de acceder al conocimiento, claro, y a la formación. Muchas de ellas se tienen que formar de manera independiente en algunos talleres, bajo la supervisión de sus familias y a la autorización incluso de sus familias o de sus maridos. Sí es cierto que a Artemisia la ponía como ejemplo porque es la primera mujer que también logra entrar en la academia y tener una formación igual a la que recibían esos otros hombres artistas. En la época pues estaba mal visto incluso que dibujaran desnudos o el estudio de la anatomía pues estaba un poco vetado a esas mujeres. Pero sí es cierto que en el momento que una mujer aparece en la historia del arte, quizás no es que no tenga repercusión en su época, a veces esa necesidad como de considerarla como algo fuera de la norma o excepcional, pues hace que no se describa su trabajo al mismo nivel que el de los artistas masculinos. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Camille Claudel, ¿no? Que bueno, yo lo conocí por la película hace unos 20 años, ¿no? Que claramente puede ser que estuvo marginada toda su vida, ¿no? Bueno, justamente por el hecho de que
de que era una mujer solamente, ¿no? Y bueno, y sufrió por ello, y que imagino que es un patrón que se ha repetido a lo largo de los siglos, ¿no? Hasta hace poco tiempo, ¿no? Es cierto que tenían bastantes dificultades esas mujeres, pero que incluso gozaron de bastante reconocimiento en su época. Lo que ocurre es que una vez que mueren es como si surgiera el olvido, quedan olvidadas o apartadas. Vasari recoge también las vidas de algunas de esas artistas. Sofoniva Anguissola, por ejemplo, como en la corte de Felipe II, pues llega a ser una producción igual que cualquier otro pintor de corte, aunque ella se la llama para acompañar a las damas de la corte, pero creo que en definitiva si encuentran dificultades a la hora de integrarse, sobre todo a nivel formativo, como decía, pero algunas de ellas logran triunfar, y dentro de ese mundo donde hay mayoría de artistas masculinos. Pero lo que es curioso y que va pasando en ciertas épocas posteriores a esa vida de esas artistas es que su memoria se va como borrando, se va eliminando, y hasta que no es recuperada, incluso en el movimiento feminista es cuando empiezan a recuperarse esas biografías de artistas que en realidad en su época sí que fueron valoradas, pero que a lo largo del tiempo pues fueron desapareciendo de los libros de historia. Claro, porque la historia, está pensando en la crítica a la historia que siempre han escrito los varones, con lo cual hay claramente una labor de relegar al olvido, ¿no? A los nombres. Vamos, yo soy de literatura pasa igual, ¿no? El famoso grupo de las y Sombrero, ¿no? Que era contemporáneo del 27, pero que todo el mundo conoce a Lorca Alberti y nadie conoce a las mujeres que escribían a la vez que el 27, con lo cual, bueno, está claro ahí que la historia es un constructo, ¿no? Que se moldea según unos criterios donde, bueno, prima lo masculino y lo femenino, pues, lamentablemente, hasta hace poco tiempo tendía, como tú has comentado muy bien, a quedar arrinconado por completo, ¿no? Pues esa es... Eso está cambiando, imagino, ¿no? Imagino hoy día mucho más revisionismo, crítico, feminismo, también has comentado tú, ¿no? Está cambiando, pero aún así todavía sería necesaria más participación femenina en los museos, y sí es cierto que a nivel de producción artística pues hay muchas mujeres que están defendiendo su obra en el momento actual. Incluso hay algo muy llamativo que a mí me ha sucedido en algunos cursos, y que he tenido solo grupos donde solo había mujeres y un solo hombre. Bueno, aquí me estaba fijando, cuando yo he entrado había creo que 3 caballeros y el resto eran todos mujeres, incluida tú, ¿no? Y Marta, lo cual me parece muy saludable, ¿no? Pues eso sí lo estamos viendo un poco también en la parte formativa. Sí que es cierto que hay una mayor afluencia en estos últimos años de mujeres, aunque también depende un poco de los cursos. Hay cursos donde también hay más estudiantes hombres, pero sí lo cierto es que esas artistas femeninas sí están muy involucradas en la defensa de la expresión del arte visto desde la óptica femenina, quizá bastante centrado en esa defensa de la presencia de la mujer en esos espacios que son donde se legitima, digamos, la producción artística, ¿no? Y esperemos pues que con el tiempo eso se vaya reforzando y cada vez estén más presentes en eso. El Reina Sofía creo que está haciendo, ¿no? Una labor de reconceptualización, ¿no? Cada vez están comprando más obras de autoras, ¿no? O sea que realmente parece que hay un esfuerzo consciente de que el Reina Sofía, bueno, rellene lagunas que tenía, que era un poco clamorosa, ¿no? Un museo que creo que tiene 40 años, ¿no? 45 creo que tiene, o sea que tampoco tiene mucho más, ¿no? Pues eso sí es interesante cómo de nuevo se empiezan incluso los propios itinerarios que se crean en las exposiciones, los discursos expositivos que se presentan, pues tienen un planteamiento ya bastante diferente, ya no solo a la hora de introducir la obra de artistas femeninas, sino a la hora incluso de plantear esa visión de la producción artística en el contexto de su entorno cultural y social, el entorno cultural y social del momento. Perfecto. ¿Más preguntas? En fin, yo acabo de llegar, no quiero... ¿Nadie tiene nada que comentar? Pues entonces,
Le agradezco a la profesora Isabel Sola su presencia. Yo la parte que he escuchado me ha encantado, lo reconozco, ya como estabas con las merinas. Y bueno, la semana que viene, el lunes que viene, continúa la tercera sesión del curso de otoño y, por supuesto, pues les esperamos aquí en la Facultad de Filología. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.